Hola y bienvenido a nuestra valiosa guía sobre cómo establecer un fondo de emergencia. Este vídeo cubrirá todo lo que necesitas saber sobre la creación de un fondo de emergencia sólido. Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento y es esencial estar preparado. En este vídeo, les mostraremos cómo. Lo primero es lo primero, ¿qué es exactamente un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es una cantidad designada de dinero reservada para cubrir sorpresas financieras y gastos inesperados. Actúa como una red de seguridad, brindándole los recursos necesarios para afrontar tiempos financieros difíciles sin tener que pedir prestado para llegar a fin de mes. Ahora, una vez que haya comprendido el significado de un fondo de emergencia, la siguiente pregunta sería, ¿cuánto debería ahorrar? La regla general ampliamente sugerida para un fondo de emergencia es de 3 a 6 meses de gastos de manutención. Pero la cantidad de dinero que debe ahorrar en su fondo de emergencia depende de sus circunstancias individuales. La necesidad de crear un fondo de emergencia se vuelve aún más pronunciada si se consideran las diversas crisis financieras que pueden ocurrir en la vida, como un problema de salud inesperado, una reparación importante de una casa o un automóvil, o incluso una pérdida repentina de empleo. Su fondo de emergencia puede proporcionarle un colchón en momentos de dificultades financieras, brindándole tranquilidad. Ahora que sabe qué es un fondo de emergencia y por qué es crucial tener uno, el siguiente paso importante es iniciar el proceso de establecimiento de su fondo. El paso inicial implica calcular sus gastos de manutención mensuales, y evaluar su situación financiera actual de manera honesta y realista. Para calcular sus gastos de manutención mensuales, comience enumerando todos sus gastos fijos como alquiler o hipoteca, facturas de servicios públicos, comestibles, deudas, y luego, también enumere gastos variables y discrecionales como salir a cenar, entretenimiento y viajes. Sume todo esto para llegar a sus gastos mensuales totales. Multiplícalo por 3, 6 o cuántos meses te sientas cómodo ahorrando. La siguiente fase crucial de la creación de un fondo de emergencia es trazar una estrategia de ahorro. Cuando se trata de ahorrar, la coherencia es la clave. La forma más eficaz de hacerlo es configurando una transferencia automática desde su cuenta corriente a una cuenta de ahorros de alto rendimiento, cada vez que reciba un cheque de pago. Al automatizar sus ahorros, puede evitar la tentación de gastarlos en otra parte. Una clave a tener en cuenta al elegir una cuenta para ahorrar su fondo de emergencia es optar por una que no sea de fácil acceso y, al mismo tiempo, obtener una tasa de interés razonable. Una cuenta de ahorros de alto rendimiento suele estar a la altura de las necesidades. Esta cuenta ofrece tasas de interés más altas que las cuentas de ahorro tradicionales y, al mismo tiempo, brinda fácil acceso cuando es necesario. Otra forma eficaz de aumentar sus contribuciones a su fondo de emergencia es reducir sus gastos o aumentar sus ingresos. Puede volver a recortar gastos no esenciales temporalmente, y canalizar el dinero liberado a su cuenta de emergencia. Cada pequeño cambio en el estilo de vida a favor del ahorro puede marcar una gran diferencia a largo plazo. Establecer hábitos financieros prudentes garantiza el crecimiento y mantenimiento adecuados de su fondo de emergencia a lo largo del tiempo. Supervise periódicamente sus gastos e identifique áreas donde puede recortar y desviar los fondos a su cuenta de emergencia. Tenga en cuenta cualquier superávit presupuestario y diríjalos a su fondo. Al delinear su estrategia de ahorro, es importante ser realista y paciente mientras observa crecer su fondo. Ahorrar para un fondo de emergencia es un maratón, no un sprint. No se desanime por el ritmo de sus ahorros. Establecer metas más pequeñas y alcanzables puede ayudarte a mantener el rumbo y aumentar tu motivación. Es esencial mantener su fondo creciendo incluso después de haber alcanzado su objetivo inicial. A medida que la vida cambia, sus necesidades financieras también pueden evolucionar. Una hipoteca más alta, una familia en crecimiento o responsabilidades adicionales podrían requerir un fondo de emergencia más grande. Adapte su estrategia de ahorro para adaptarse a estos cambios. Habiendo creado su fondo de emergencia, es importante recordar que está estrictamente reservado para emergencias genuinas y circunstancias imprevistas. Si bien puede surgir la tentación de invertir en el fondo para gastos no urgentes, no es aconsejable, ya que esto podría sabotear su seguridad financiera. Asegúrese de una auditoría sistemática de su fondo de emergencia. Supervise periódicamente el progreso de su fondo, verifique si tiene el tamaño adecuado para su situación actual y realice los ajustes necesarios. Contribuir con un poco más al fondo cuando sea posible siempre podría ser beneficioso. Al mismo tiempo que establece su fondo de emergencia, también es importante trabajar en su situación de deuda. La deuda con intereses altos puede sabotear su seguridad financiera y erosionar su fondo de emergencia, así que trate de estar libre de deudas, o al menos tenga un plan y un presupuesto para pagar sus deudas. Si ha llegado a un punto en el que sus finanzas están seguras, y no tiene ninguna necesidad apremiante de su fondo de emergencia, considere lo que sigue. Invertir una parte de su fondo de emergencia puede ser una medida inteligente a largo plazo, con acciones, bonos o fondos mutuos. Este enfoque puede potencialmente aumentar el crecimiento de su fondo con el tiempo, pero también introduce un mayor nivel de riesgo. ¿Listo para poner en práctica estos consejos? Ya sea que esté comenzando y creando un fondo de emergencia por primera vez, o si esté buscando mejorar sus hábitos existentes de fondos de emergencia, recuerde siempre que cada paso que dé para crear su fondo de emergencia es un paso hacia la libertad financiera.
Y tranquilidad. Por último, recuerda que está bien empezar poco a poco. Lo importante es empezar. Cada pequeña caída en su depósito de fondos de emergencia lo acerca un paso más a la resiliencia financiera. Las emergencias pueden ocurrir en todas las formas y tamaños, pero una cosa permanece constante: con un fondo de emergencia bien establecido, puede estar preparado. Puede que no anticipe lo inesperado, pero con una estrategia de emergencia bien financiada, puede capear lo imprevisto. La tranquilidad que permite un fondo de emergencia es incomparable, y una parte indispensable de la planificación financiera de cualquier persona. Esperamos que esta guía le haya resultado útil. Recuerde compartir esto con cualquiera que quiera construir una base financiera sólida. Sigue aprendiendo y sigue creciendo hacia la libertad financiera. Invierte en tu futuro y, lo más importante, invierte en ti mismo. Estas son las conclusiones clave de esta guía sobre cómo establecer un fondo de emergencia. Recuerde, la seguridad financiera es el preludio de la libertad. Al establecer un fondo de emergencia, junto con hábitos financieros prudentes, puede comenzar su viaje hacia la independencia financiera. La tranquilidad que conlleva estar financieramente seguro y preparado para gastos inesperados es inconmensurable. Si tiene alguna pregunta sobre la creación de un fondo de emergencia o cualquier otra consulta financiera, no dude en ponerse en contacto con un asesor financiero o un consejero vocacional. Hay muchos recursos disponibles para usted a medida que traza su viaje financiero. Recuerda, el objetivo no es estresarte sino empoderarte. El proceso de creación de un fondo de emergencia puede parecer abrumador, pero la tranquilidad que ofrece puede ser verdaderamente liberadora. Entonces, da ese primer paso ahora, porque, ¿no es mañana mejor que algún día? Comenzar su viaje hacia los fondos de emergencia puede parecer abrumador, pero es importante recordar que todo ayuda. Es mucho más importante comenzar ahora, sin importar cuán pequeña sea la cantidad, y construir a partir de ahí, que esperar a que comience el momento perfecto o la cantidad perfecta. Ya sea que sea una persona de bajos ingresos o alguien que quiera prosperar con sus ahorros, tome el control de su futuro financiero estableciendo hoy una cuenta de ahorros de emergencia. Tu yo futuro te lo agradecerá. Recuerde, el objetivo de crear un fondo de emergencia no es acumular dinero, sino más bien estar preparado para la imprevisibilidad de la vida. Se trata de construir una manta financiera segura que lo proteja a usted y a su familia en tiempos de crisis, al tiempo que garantiza un viaje más fluido y sin obstáculos hacia sus objetivos financieros. La creación de un fondo de emergencia es solo el primer paso hacia la planificación financiera. El objetivo final es ahorrar e invertir para el futuro, ya sea educación, construcción de una casa, jubilación o cualquier otra cosa. Un fondo de emergencia garantiza que, mientras planifica sus sueños, tenga una red de seguridad contra eventos inesperados. Por último, recuerda que tu fondo de emergencia no está estancado, es dinámico. Reevalúe y ajuste periódicamente su fondo según sea necesario. No es una regla estricta, sino un principio rector. A medida que su vida cambia, también deberían hacerlo el tamaño, la forma y la estructura de su fondo de emergencia. Y con eso llegamos al final de nuestra guía integral para establecer un fondo de emergencia. Esperamos que nuestra guía le haya resultado útil, y que ahora esté preparado para establecer un fondo de emergencia sólido y confiable. Recuerde, cada paso constante conduce a saltos audaces, incluso en el juego de salvar. Al concluir, no podemos enfatizar lo suficiente sobre la importancia de comenzar ahora. Cada día que pasa trae consigo desafíos y sorpresas inesperados. Al comenzar a crear su fondo de emergencia hoy, está dando un paso significativo hacia la protección de su yo futuro. Tenga en cuenta que el camino para crear su fondo de emergencia tiene que ver con el progreso, no con la perfección. El camino de todos será diferente porque la situación financiera de cada uno es diferente. Lo importante es seguir avanzando. Cada dólar ahorrado es una victoria, y cada victoria te acerca un paso más a la estabilidad financiera. Citando a Benjamin Franklin, al no prepararte, te estás preparando para fracasar. Por lo tanto, no espere una emergencia para darse cuenta de la importancia de tener un fondo de emergencia. Empieza hoy. Incluso una pequeña cantidad ahorrada puede ayudarle a respirar más cómodamente cuando llegue una emergencia financiera. Entonces, ¿qué estás esperando? Tu futuro financiero está en tus manos. No temas a lo desconocido, más bien prepárate para ello. Establezca su fondo de emergencia hoy, y tenga la seguridad de un seguro mañana.